Bueno, tenemos ahí un cuadrado grande, uno más chico, el cuadrado grande, vértices ABCD, el cuadrado chico, EFGC, y se dice que las rectas BG y la recta DE se cortan en un punto que es el punto H. Me pide verificar que el ángulo BHD es un ángulo recto, mide 90 grados. Y probar que el punto H se encuentra simultáneamente en dos circunferencias, una de diámetro BD y otra de diámetro EG. Bueno, presten atención a la figura y no lo pide acá, pero vamos a reproducir esa figura en GeoGebra. Vamos a empezar por reproducir en GeoGebra esa figura. Si ustedes tienen ahí a mano en otra pestaña o en algún lado el práctico, mejor, así lo van dando. Y si pueden abrir el GeoGebra clásico e ir haciendo conmigo la construcción, también. ¿Ah? Los que tengan accesibilidad lo van haciendo. Voy a presentar, yo dejé de presentar porque voy a cambiar de pestaña acá. Voy a presentar GeoGebra. Y en GeoGebra voy a tratar de reproducir, como les dije, la figura del ejercicio del práctico 10, ejercicio 5. ¿Por dónde me sugieren ustedes empezar esa construcción? ¿Qué harían ustedes primero acá? ¿Alguna sugerencia? Trazar el Quiero cuadrado. construir. Bien, construir el cuadrado. Hay dos cuadrados. ¿Qué empiezo construyendo entonces? El cuadrado ABCD. Bueno, vamos a construir un cuadrado ABCD entonces. Voy a usar la herramienta polígono regular, ya que es un cuadrado. El cuadrado es un polígono regular, ¿verdad? ¿Qué es un polígono regular? ¿Qué característica tiene un polígono para que sea regular? Lados iguales. Que los Lados lados iguales. sean iguales, los ángulos. Ángulos iguales. Y los ángulos iguales, ¿verdad? Los ángulos. No basta que tengan los lados iguales, porque podría ser un rombo, por ejemplo, todos los lados iguales, pero los ángulos no, y ahí no sería un polígono regular. Bueno, un cuadrilátero que tenga los lados iguales y los ángulos también iguales se llama cuadrado y es un polígono regular. Doy clic en un punto que va a ser uno de los vértices de ese cuadrado, en otro punto que va a ser otro de los vértices, y con ese segmento él va a construir un polígono regular y yo le voy a decir cuántos vértices tiene. Le voy a decir que 4 vértices. Con eso ya va a estar construido el cuadrado que en el práctico se llama ABCD, si recorro en este orden los vértices. Vamos a llamar este punto que es el punto A. Este punto es el punto B. Este es el punto C. Estoy recorriendo en sentido horario ese cuadrado. Renombrar acá. Este se va a llamar punto C. Y este último es el punto D. Este vértice es el punto D. Los acabo de nombrar de la forma en que están nombrados los vértices en la figura del práctico. Como le quité los colores acá. Bien.
Tengo el cuadrado acá ABCD. Yo había puesto las etiquetas, se fueron. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Pero no me quedó en el orden, no sé por qué, qué pasó acá. ¿Qué hice? Voy a volver a renombrar. Si hice algo que cambió los nombres, no me di cuenta. Bien. Acá tengo entonces el cuadrado ABCD como de la figura, y ahora tengo que construir el cuadrado chico, ¿verdad? Lo que sé es que el punto E, que es vértice del cuadrado chico, está en el segmento BC. ¿Me van siguiendo? Sí. No sé exactamente dónde, no hay ninguna medida ahí que me diga qué distancia hay de C a E ni de B a E. Lo único que sé es que E es un punto del segmento BC. Entonces voy a utilizar la herramienta punto en objeto para marcar un punto cualquiera que esté en el segmento BC. Punto en objeto, y voy a marcar un punto cualquiera acá en el segmento. Ese punto se va a llamar punto E. Bien, tengo que construir ahora un otro cuadrado, pero del lado CE. Vamos a ver si lo puedo hacer con esta herramienta polígono regular. Le doy clic a C, le doy clic a E, le digo que son 4 vértices, pero me quedó en el sentido equivocado, me quedó en el semiplano que yo no quería con respecto a BC. Yo quiero que quede en el otro semiplano con respecto a BC. Voy a deshacer y voy a hacer lo mismo, pero seleccionando en otro orden los vértices. Primero E, después C, y decirle que son 4 vértices. Ahora sí. ¿Se entendió esto que hice? ¿Puede repetir, profe? Sí, sí, profe. Sí. A ver, yo primero elegí un punto del segmento BC, que es el punto E. Es variable acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué variable? Porque nada en la letra me dice dónde exactamente está ese punto. Entonces yo lo único que sé de él es que está en el segmento BC. Por eso quedó acá variable en el segmento BC. Ahora, el cuadrado chico tiene este lado, el segmento EC. Voy a construir un cuadrado con lado el segmento S. La forma más sencilla de construir un cuadrado, si yo ya conozco el lado, es usando la herramienta polígono regular acá. Con esa herramienta tengo que dar clic en un extremo del segmento, luego en el otro extremo, y decirle que lo que quiero es construir un polígono con ese lado, un polígono regular con ese lado, que tenga 4 vértices, o lo que es lo mismo, que tenga 4 lados. Sería un cuadrado. Yo lo hice, pero lo hice en este orden, observen. Primero le di clic a C, después a E, y ahí le dije que tiene 4 vértices, o sea que quiero un polígono regular de 4 lados. Pero me lo hizo del lado que yo no quiero. En el semiplano de borde BC que pasa por A. Y yo no quiero ese semiplano, yo quiero que quede del otro lado, en el semiplano de borde BC que no pasa por A, que no contiene A. Pasa no, que no contiene A.
Bueno, lo único que tengo que hacer es usar la misma herramienta, pero no elegir en el orden que lo hice, C, E. Lo hago en el orden contrario, E, C. Primero E, después C. Y ahí él me lo construye en el otro semiplano. Bueno, construidos los dos cuadrados, le estoy quitando los colores nada más. Este punto en el ejercicio se llama F y el otro se llama G, está al revés. Vamos a renombrar como está en el ejercicio. Acá se llama G y este se llama F. Bien. Vean ustedes que si yo cambio acá el punto E, si muevo el punto E, cambia ese cuadrado. Lo mismo si yo moviera acá, porque nadie me dijo la medida del cuadrado grande, eso va variando. O sea, la figura resiste el arrastre. Yo puedo mover, cambiar y variar estos puntos, pero sigue teniendo la forma de la figura del ejercicio. ¿Qué me falta construir acá? ¿Qué sería lo próximo? La línea que corta es D, Una la recta de... que une BC. La recta DE, ¿verdad? Ujú. Vamos a trazar la recta que pasa por D y por E. Y otra recta me falta, ¿cuál es? BG. La recta BG, la que pasa por B y por G. Y este punto de intersección de DE con BG se llama H. punto H. Me pide probar que el ángulo BHD o BHE, no me acuerdo porque es lo mismo, ¿no? En el ejercicio dice BHD. Me pide probar que BHD es un ángulo recto. ¿De acuerdo? Ya lo voy a probar. Ahora solo voy a medir para confirmar que el ángulo BHD es recto. Observen que efectivamente así lo es. Y eso no depende de cómo yo haya construido el cuadrado grande, ni el cuadrado chico, ni cómo haya elegido acá el punto E. Él siempre, ese ángulo siempre va a ser de 90 grados. Profe, ¿cómo hizo para verificar si es de 90 grados? No, yo todavía no probé nada, solamente usé la herramienta ángulo y medí acá. Di clic en un lado, en B, en un punto de uno de los lados, en el vértice H y en el otro lado, di clic acá en D, podía haber hecho acá en E también, y ese ángulo quedó medido acá. ¿Tá? Lo medí nada más. Gracias. El tema es, ¿y por qué? ¿Cómo pruebo que ese ángulo, sin medir, cómo probaría yo que ese ángulo es de 90 grados? Bueno, alguna sugerencia yo hice la clase pasada. Yo les sugerí probar que estos dos triángulos, y los voy a pintar acá, el triángulo ECD, lo estoy pintando de color verde. Y este otro triángulo, El BCG. el triángulo GCB, son dos triángulos congruentes. Efectivamente, si uno mira,
es la idea que transmite, ¿verdad? Que son dos triángulos congruentes, o sea que hay uno que se puede hacer coincidir exactamente con el otro, tienen las mismas medidas los lados, tienen las mismas medidas los ángulos. Entonces diría que el triángulo SD, a ver si lo puedo escribir acá, SD es congruente, yo voy a poner igual acá, pero en realidad es congruente, con el triángulo, me olvidé el nombre, SD es congruente con GCB. Profe, Sí, te escucho. ¿puedes repetir de nuevo la última parte? Bien, yo lo único que hice ahora por último, Claudia, Sí. es sugerir un camino para probar lo que pide el ejercicio, que el ángulo BHE o BHD, que es lo mismo, es recto. Quiero probar que ese ángulo es recto. Alguien puede decirme, sí, ya lo midió y es recto. Sí, lo medí, pero eso no es una demostración válida. A veces uno mide y la medida no es exacta, no en GeoGebra, ¿no? Pero, la gracia está en poder deducir que ese ángulo mide 90 grados. Y es lo que voy a hacer ahora. Deducir que ese ángulo es recto. En el camino para deducir que ese ángulo es recto, la sugerencia que estoy haciendo es que ustedes comparen estos dos triángulos, el triángulo SD y el triángulo GCB. Y acá quiero hacer un comentario. Los escribí de esta forma, y es la forma correcta de escribir que son congruentes. En realidad, para que fueran congruentes, iría una C chiquita abajo del igual acá. Los escribí de manera que los puntos correspondientes guardan el mismo orden en uno y en el otro triángulo. Me explico. Yo puse ECD. ¿Quién es el correspondiente de E en esa congruencia? O sea, si yo los hiciera coincidir a los dos triángulos, el punto E, ¿con quién coincidiría? Con G. Coincidiría con G. Por eso los puse en ese orden. E y en el otro lado G. Luego el vértice C y del otro lado, ¿con quién se correspondería C? Que es con sí mismo, ¿verdad? Con el C. Y por último D, que se correspondería con B. Entonces mi comentario es, presten atención que cuando escribo que son congruentes, los escribo en el orden en que se corresponden los vértices. ¿Ah? SD y GCB. ¿Qué no habría sido correcto? Poner SD y BCG, por ejemplo. Si bien el triángulo es el mismo, se estila y es buena práctica escribirlos en el orden en que se corresponden. ¿Ah? Bien, eso fue un comentario al margen. ¿Cómo sabemos que estos dos triángulos efectivamente son congruentes? Necesitaría probar que tienen todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Pero eso no es necesario, basta utilizar algunos de los criterios de congruencia que si se cumplen, yo ya puedo asegurar que tienen todos los lados iguales y los ángulos iguales. No es necesario probar todo. Y el criterio de congruencia que voy a usar acá es el siguiente.
Primero voy a observar que el segmento EC es igual al segmento GC. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales esos dos segmentos? Repito cuáles son. EC y GC. Porque son los lados del cuadrado. Exacto. Porque son lados de un mismo cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, son iguales. Voy a escribir entonces acá que EC es igual a GC. Además, fíjense ustedes que el segmento BC es igual a DC. El segmento BC es igual al segmento DC. ¿Por qué puedo afirmar esto? ¿Cómo sé que esos dos segmentos son iguales? Porque son los lados del otro cuadrado. Porque también son lados del otro cuadrado, ¿verdad? Y los lados del cuadrado son todos iguales. Pero además, puedo decir, voy a mover esto primero un poquito para acá, porque voy a poner en el medio lo que voy a escribir ahora, que el ángulo GCB es igual al ángulo SD. El ángulo GCB, perdón, es igual al ángulo SD. ¿Cómo sé que son iguales? Bueno, el ángulo GCB es recto porque es uno de los ángulos del cuadrado chico. Y el ángulo SD es recto porque es uno de los ángulos del cuadrado grande. Bueno, entonces si tengo estas tres informaciones, que el segmento EC es igual al segmento GC, que el ángulo GCB es igual al ángulo SD y que el lado BC, segmento, perdón, BC es igual al segmento DC, entonces por el criterio lado, ángulo, lado, porque es lo que acabo de mostrar ahí, que tienen iguales, un lado por criterio lado, ángulo, lado, esos dos triángulos son congruentes. Así que entonces llego a la conclusión esta de que esos dos triángulos son congruentes. ¿De acuerdo? Bueno, si esos dos triángulos son congruentes, vamos a decir que este ángulo le voy a poner un nombre, este ángulo se va a llamar alfa. Así que tengo acá un ángulo que lo voy a llamar alfa.
¿Dónde más ven ustedes ese ángulo alfa? ¿Qué otro ángulo mide alfa? El ángulo GBC. GBC. Ese también mide alfa, ¿verdad? A ver si puedo duplicar esto. No, vamos a hacer otro. Vamos a poner acá que también mide alfa. Alfa Así primo. que- no, alfa. Mide lo mismo que el otro, ¿no? Es lo mismo. Porque los triángulos son congruentes, entonces este ángulo mide lo mismo que este. ¿Está bien? Alfa, digamos que es la medida del ángulo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? No, lo voy a llamar beta a este otro ángulo, el que está, el DEC. A ese lo voy a llamar beta. Yo le puse 90 menos alfa. A este lo llamé beta. Capaz que como lo hiciste vos, después queda más sencillo de obtener el resultado al final. Este se llama beta. ¿Dónde más ustedes ven que hay un ángulo que mide beta? El ángulo BH, que también es opuesto por el vértice, ¿no? Bien, eso. Fíjense que BEH es opuesto por el vértice con este. Entonces, ese ángulo mide lo mismo que su opuesto por el vértice, o sea que beta. Tengo ahí otro ángulo que mide beta. Este lo voy a borrar porque de hecho ahora estamos probando que ese ángulo BHE es 90. Muy bien. Si este mide beta, este otro es opuesto por el vértice, o sea, comparte el vértice y los lados de un ángulo y del otro son opuestos, son semirrectas opuestas. Por lo tanto, este también mide beta. Si este mide alfa y este mide beta y este mide 90, porque este es un ángulo recto acá, porque es un ángulo del cuadrado, ¿verdad? Un vértice del cuadrado. Entonces, alfa más beta más 90 da 180. Mirando ahora el triángulo EHB, la suma de los tres ángulos tiene que dar 180, ¿verdad? ¿Cuánto hay que sumarle a alfa más beta para llegar a 180? 90, si no, este ángulo no sería recto. Por lo tanto, el ángulo BHE mide 90 grados. De ahí la conclusión entonces que este ángulo mide 90 grados. Este que está acá. Como alfa más beta más 90 es 180 grados, entonces, y eso surge de mirar este triángulo, ¿no? Un ángulo mide alfa, el otro mide beta y el otro es recto. Entonces la suma de los tres da 180. Acá me falta este ángulo. Es aquel que sumado alfa y beta me da 180. Bueno, aquí, ¿cuánto hay que sumarle alfa más beta para llegar a 180? 90. Por lo tanto, la única posibilidad es que este ángulo H sea 90 grados. ¿Se entendió esto? Sí, profe, se entendió. Así que, en resumen, el procedimiento para probar en este caso que el ángulo BHD era recto
era identificar ahí dos triángulos congruentes. Hay que probar que son congruentes. Y una vez que probé que son congruentes, juego un poquito ahí con los ángulos que aparecen en la figura para ver que ese ángulo H no tiene otra posibilidad que ser un ángulo recto. Muy bien. Con respecto a la otra parte del ejercicio que dice probar que el punto H está en la circunferencia de diámetro BD y que también está en la circunferencia de diámetro EG, si no me equivoco. Me fijo en la letra. EG, sí. Bien. En este caso, ustedes ya estuvieron viendo cuando exploraron los ángulos inscriptos en una circunferencia, que cuando tienen el ángulo inscripto y abarca ese ángulo un arco, vamos a hacerlo acá al lado. Voy a construir una circunferencia cualquiera. Voy a trazar un diámetro. Y vamos a poner un punto variable en la circunferencia. Y voy a construir este ángulo. Tiene vértice en ese punto y abarca un arco tal que los extremos de ese arco son un diámetro de la circunferencia. Miren ustedes cuánto mide ese ángulo. 90 grados. Ese arco mide 90 grados. Y eso no importa cuál es el punto, porque si yo el arco que estoy abarcando, sus extremos son un diámetro de la circunferencia, el ángulo siempre va a ser recto. Ese lugar Como geométrico, dice lo del lugar ¿sí? geométrico de Tales, ¿no, profe? Que Ese todo lugar punto de una geométrico circunferencia se llama lugar que se geométrico de encuentra, Tales, que es un sí, que arco todo punto capaz de ángulo 90 grados, ¿sí? Y arco, sí. este arco, no sé cómo se llaman acá, arco LJ y ángulo 90 grados. O sea, son todos los puntos que ven a L y a J bajo un ángulo recto. En definitiva, si un ángulo abarca un segmento como LJ, se encuentra en la circunferencia de diámetro LJ. Y eso es lo que usamos acá para decir que como el ángulo BHD es recto, entonces H está en una circunferencia de diámetro BD. ¿Cómo construyo una circunferencia de diámetro BD? ¿Qué puedo hacer? Quiero construir una circunferencia cuyo diámetro sea BD. ¿Qué harían ustedes? Una circunferencia con centro en B, ¿Sí? ¿Y qué más? que pase por D, sí, punto D. Con centro en B que pase por D. Ujú. Centro en B y pasa por D. Pero esa no tiene diámetro BD, No tiene tiene radio. radio BD. Yo quiero con diámetro BD. Se ve que no, ¿no? ¿Cómo hago para construir una que tenga diámetro BD?
Si trazo las diagonales de ese cuadrado y busco el punto medio. Bien, porque el centro de esa circunferencia es el punto medio de BD, ¿verdad? Puedo trazar, no necesito trazar las dos, o sí. Trazo las diagonales como dijiste tú. Vamos a hacerte caso. Trazo las diagonales. Y marco el punto de intersección de las diagonales, o sea, el centro del cuadrado. ¿Y ahora? Donde se cortó las diagonales, ahí es el centro de la circunferencia. Bien, ese es el centro. Entonces, ¿qué circunferencia construyo? ¿Cómo dijo? Circunferencia, punto centro. ¿Sí? Centro Que pase por Centro en este punto que se llama M M. y pasa por B, ¿verdad? Bueno, observen ustedes que el punto D, el punto H, está en esa circunferencia. O sea, está en la circunferencia de diámetro BD, como decía el ejercicio, que lo pinté de rosado. Pero dice que simultáneamente está en otra circunferencia, la de diámetro EG. Así que también voy a construir esa, voy a poner el punto medio de EG, que va a ser el centro. Y fíjense que si trazo la circunferencia, concentro en ese punto, y que Va a pase pasar también. por B, perdón, por G y por E, también pasa por H. Así que estas dos circunferencias que estoy pintando acá cumplen con lo que dice la letra, pasan simultáneamente por H. ¿Qué era necesario para probar eso? Nada, solamente saber que BHD es recto y que GHE también es recto. ¿De acuerdo? Bien. Esto lo estoy grabando, así que si todo sale bien, la clase queda grabada para que ustedes puedan volver a verlo. Yo ahora estaría pasando, voy a guardar esto por las dudas. Archivo, guardar. Tengo que acceder. Sería bueno que quedara, profe, porque yo me perdí en una parte ahí. ¿Cómo? ¿Perdón? Que sería bueno que usted pudiera mandar, porque yo me perdí en una parte. Bueno, estoy intentando grabar. Acá dice que está grabando, sí. Así que esperemos tenerlo. Yo no voy a guardar esto para no tener que entrar ahí a la... Pero si ustedes quieren, capturen la pantalla ahora. Hagan una captura y se quedan con la imagen. ¿No? Sí, yo ya lo hice. Bien. Voy a abrir uno nuevo acá. Y voy a hacer el ejercicio número 6. Y igual como hice recién con quiero construir esta figura. La figura del ejercicio 6. No la están viendo, ¿no? No. A ver. Dejo de presentar. Vamos a presentar toda la ventana. ¿Ahora sí? Sí, profe. Bien. Tenemos acá el ejercicio 6, que tiene esta figura. Y lo que me dice es que
estos segmentos, los tres más chicos, miden 2, 4 y 5. ¿Cuánto mide el segmento más largo, el DI? Esa es la pregunta. Pero como les dije antes, vamos a plantearnos a ver si podemos construir esta figura acá. Vamos a tratar de resolverlo en GeoGebra el problema y después lo vamos a resolver analíticamente. ¿Qué me sugieren para empezar esta construcción? ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Qué construirían primero? Rectángulo ABCD. El rectángulo primero. El rectángulo ABCD. Profesor, apagó su micrófono. Perdón. Me habían sugerido que empezara construyendo el rectángulo, ¿verdad? ¿Quién fue que me sugirió? Sí, el rectángulo primero, profe. Karina. Bueno. A ver, Karina, ¿puede ser así? Trazo una recta por 2 puntos. ¿Puede checar un poco, profe, el micrófono? ¿Cómo? Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se escucha, profe, sí. Ah, bien, Karina, me sugeriste empezar construyendo el rectángulo. Yo estoy construyendo así, tracé una recta, 2 puntos, 2 perpendiculares, y ahora un punto en esta recta, por ejemplo, y otra perpendicular a esta recta por el punto. Determino el último vértice por acá, como la intersección de esas dos rectas, y construyo este polígono, que es el rectángulo. ¿Puede ser así? Sí, profe. Bien, acá está el rectángulo que se llama ABDC, ¿verdad? Lo voy a nombrar en el orden que está allí. Este es el punto A. Este es B. Este es D. Y este es C. Eso para que quede igual a la figura del práctico. Bueno, voy a ocultar las rectas para que la figura no quede tan cargada. Lo que me interesa más bien es el rectángulo. Bueno, y ahora, Karina, que tengo el rectángulo, ¿qué hago? ¿O algún otro?
El objetivo es reproducir esta figura, ¿verdad? De C a G, de C a J, digo. El segmento CJ. CJ. ¿Y dónde pongo J? Ah. Tendríamos que trazar una base, ¿no? Un segmento para apoyar. ¿Una recta por acá? ¿En cualquier lado? ¿Así, por ejemplo? No, porque la figura parece más recta, ¿no? Me parece. Profe, yo pensé hacer un rectángulo. Perdón, no escuché. Que yo pensé hacer un rectángulo, por ejemplo, que compartan A, por ejemplo, un rectángulo que comparta el punto A y otro rectángulo con el punto C. No sé si por ahí. Pero no es rectángulo. No entendí todavía, pero vamos antes de desestimar el otro camino, ¿no? Uh-huh. Me sugerían trazar, creo que me sugerían trazar una recta acá, ¿puede ser? Sí. ¿Puede ser esta? Puede. ¿Y ahora? Trazaríamos la recta CJ. Y ahora CJ, ¿y cómo determino J? Ah. Pero dicen que las medidas en vértices A, B y C al segmento GG valen 2, 4 y 5 metros. Sí. Tendríamos que tomar una medida para trazar de C a J. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Profe, me muestra el ejercicio, porque yo lo tengo en el cuaderno y hay y J, por ejemplo. Ah, bien. Ah. ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo terminar de construir esa figura? Yo haría un Recuerden rectángulo. que estos segmentos miden. AH mide 2, BG mide 4 y CJ mide 5, ¿verdad? Eso dice la letra del ejercicio. Yo haría un rectángulo que tuviera el lado CJ, lado de 5. A ver, decime, ¿qué construyo? Un rectángulo que tuviera un lado CJ de 5 centímetros. Bueno, pero tenés que decirme paso a paso cómo construyo ese rectángulo. ¿Cómo lo hago? Vos me vas indicando y yo voy haciendo acá. Bien. Se me checo lo... Si esta es la recta que está en la base, los segmentos esos son perpendiculares a esta recta, ¿verdad? Sí. Son todos perpendiculares a esa recta. Yo tendría que trazar perpendiculares a esa recta por cada uno. Pero hay un problema con esto. ¿Cuál es? ¿Está bien el dibujo así como lo hice ahora? ¿Sería esto? ¿Esta es la figura que estoy buscando? No. ¿Por qué no? En realidad no lo sé, pero vamos a medir acá. Este segmento mide 3,05. Este mide 6,13. Y este mide
6,31. Y no eran esas las medidas, ¿verdad? Eran 2, 4 y 5. Por lo tanto, no tengo las medidas que dice el ejercicio. Si bien se cumple que son perpendiculares, todo eso, pero no con las medidas que dice el ejercicio. ¿Y si trazo circunferencias con esas medidas? Circunferencias con centro, ¿dónde y qué radio? Con centro C y radio 5 centímetros. Centro C y radio 5. Sí. Tendría que andar por acá el punto, ¿verdad? Sí, donde ahí con la panel. ¿Y ahora? Después otra circunferencia con centro en A y radio 2 centímetros. Centro en A y radio 2. El punto tendría que andar por acá, ¿verdad? Ujú. O sea que la recta no debería ser esta, debería ser esta otra, Más arriba. la que pasa por estos dos puntos. Ujú. Pero además, la Tenemos que distancia, ver centro en B y radio 4. 4 centímetros. esta distancia debería ser 4, ¿no? 4. Ujú. Y me dio 5,13. O sea que logré acá que esta medida sea, vamos a borrar acá. Logré que esta distancia sea 5, que esta sea 4. Vamos a borrar esto, es viejo. Voy a volver a medir acá. Logré que esto sea 4. No, 2. No, 2. 2. Pero no logré que... Tendríamos que hacer la circunferencia en centro B con radio 4 para que nos quede bien. Bueno. Sí, pero ahí ya no va a dar la recta. Circunferencia con centro en B y radio 4. ¿Y ahora? Si marco este punto y la recta pasa por este punto, no pasa por alguno de los otros dos, porque no están alineados, ¿no? Ujú. Y yo tendría que tener los 3 puntos alineaditos. Ujú. Y que se cumplieran las medidas. Bueno, les diré que el error Está en el quizás rectángulo. sea haber comenzado por el rectángulo. Así que voy a retroceder al inicio. Y en vez de comenzar por el rectángulo, voy a borrar este rectángulo. Comenzamos por la circunferencia. Voy a empezar por la recta esta. Recta que puede ser cualquiera, ¿eh? Porque hoy me dijeron que estaba horizontal, pero en realidad Está chanfeado. puede estar de cualquier manera. La voy a hacer así, inclinadita. ¿Está? Este punto voy a decir que es el punto J. Y este punto va a ser el punto, pongámosle, H. punto... ¿Cómo? H. H. Bueno, Ojo. llamémosle H. Llamale H, como dicen por ahí. Y ahora. Trazamos una circunferencia Ahora sí hacemos la circunferencia. de A ver, de a uno, 5. sacando los dos a la vez. Trazamos una circunferencia con centro en J de radio 5. Con centro en J y radio 5. Bien. Porque el punto C
está en una circunferencia de centro J y radio 5, ¿verdad? Ajá. Todos los puntos que están a 5 unidades de J están en una circunferencia de centro J y radio 5. Bien, entonces, circunferencia de centro J y radio 5. El punto C está en algún lugar de esta circunferencia, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde más está el punto C? Además de estar en una circunferencia de centro J y radio 5. ¿En el vértice del rectángulo? Pero no tengo el rectángulo todavía. ¿Qué otra información tengo del punto C? Además de que está a 5 unidades de J. ¿Que forma un ángulo recto con J? ¿Quién formula un ángulo recto con J? El punto no. El segmento C con J forma un ángulo recto. Entonces el punto C está en una recta que es perpendicular a la recta JH, que tengo acá, ¿verdad? Ajá. Por J. ¿De acuerdo? Si trazo Sí. una perpendicular a JH por J, el punto C seguro está en esta recta, ¿verdad? En algún lugar de esa recta está. Y también está en esta circunferencia. Y está en el semiplano de arriba con respecto a la recta JH. Por lo tanto, el punto que estoy buscando es este punto de intersección. Exacto. Se va a llamar punto C. Sí. Bueno, ya encontré el punto C. Vamos a ocultar la circunferencia y la recta. Opa, el punto no era para ocultarlo. Y oculté la recta porque voy a dibujar solo el segmentito que va de J a C. ¿Está? No toda la recta. Porque es lo que tengo acá, ¿verdad? El segmento CJ. ¿Y cuánto tiene que medir? 5 centímetros. Mide 5. ¿Ah? No podía ser de otra forma porque está en una circunferencia de centro J y radio 5. Muy bien, ya tengo el punto C. ¿Y ahora? El punto A. Vamos a buscar el punto A. De la misma forma, ¿no? punto A. Ujú. Trazo una perpendicular a la recta JH por H. Y además, como el punto A está a 2 unidades de H, ¿en qué lugar geográfico está? La circunferencia de radio 2 centímetros. ¿De qué? De radio 2 centímetros. Y centro H. Ujú. Centro H y radio 2. En el semiplano de abajo no, en el semiplano de arriba con respecto a JH, ¿verdad? Ujú. Entonces, En la intersección. El punto de intersección es el punto A. este es el punto A. Muy bien, voy a ocultar una vez más la circunferencia y la recta. Trazar solo el segmentito que une A con H. Y ese segmento, si hice las cosas bien, mide 2. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? Porque además esto es variable, ¿no? Fíjense. Sí. Trazo. Marcamos el punto G que nos falta ahí en la recta, ¿no? Tenemos que buscar el sí. Bueno, ¿dónde marco el punto G? ¿Qué harían ustedes ahora? Nada, y radio ¿Ya 2. dice algo de la distancia de G con respecto a H? ¿Algo de eso hay?
No hay ninguna otra medida, ¿no? No, No. lo ponemos siguiente a H, no tiene punto, no hay Ahí va, medida. voy a poner un punto G a la derecha de H. La única condición, Es intersección. no. ¿Cuál es la única condición que le voy a dar al punto G? ¿Que esté dónde? Que esté a 4. No. No. Distancia, no sé. Pero puede estar acá, punto G. No, que esté en la recta que En la recta. contiene J y H. Entonces agarré punto en objeto y puse el punto G sobre la recta. ¿Está bien? Sí. Se mueve libremente, pero sobre la recta JH. Este punto se llama G. punto G. Muy bien, ya tengo J, tengo H y tengo G. ¿Qué hago ahora? Trazo una circunferencia de radio 4 centímetros con centro en G. Perfecto. Similar a como hice antes, una circunferencia con centro en G y radio, ¿cuánto es? ¿4? 4. Muy bien. Y además, el punto que estoy buscando ahora, que es el punto B, ¿verdad? Además de estar a 4 unidades de G, está en una perpendicular Perpendicular a H por G. a JG. Está en esta recta. Otra vez en el semiplano de arriba, El punto de intersección. este punto de intersección, porque habría otro acá abajo, pero no me interesa solo el punto que está en el semiplano plano. superior respecto a la recta JH. Ese punto se llama punto B. Vuelvo a ocultar acá las figuras auxiliares. Voy a trazar solo el segmento BG. Y esta medida debería ser ¿cuánto? 4. 4. Si todo anda bien, esto mide 4. Y eso no depende, el punto G no está fijo, o sea, podría incluso moverlo acá. Y ahora, yo perdí de vista algo acá. Que lo que tengo que construir, ¿qué es? El punto D. Sí, pero el A, B, C y D forman, A, B, D, C forman un rectángulo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, esto El punto I. me va a dar necesariamente un rectángulo. Porque este ángulo no me va a quedar recto necesariamente. ¿Verdad? Y ahí no me va a quedar rectángulo, me tiene que quedar rectángulo. Eso me da la pauta de que esto venía muy bien, pero no va a andar así. Capaz que el punto G lo tendría que haber elegido de otra forma. Lo voy a borrar. Vamos a volver a pensar sobre el punto B. ¿Dónde está el punto B? Yo sé que BAC es recto, ¿verdad? Vuelvo a mostrar acá. El ángulo BAC es recto para que sea rectángulo esa figura. Entonces, ¿dónde está el punto B? ¿En qué recta? A partir de la información que tengo acá. ¿Cómo garantizo que BAC sea recto? ¿Puede mostrar el práctico? ¿Cómo garantizo que el ángulo BAC sea recto? Yo ya tengo el punto A y el punto C. Tiene que medir 90 grados, no pasa. ¿Cómo? No, medir 90 grados. Bueno, que sea recto quiere decir que mide 90 grados.
La pregunta es, ¿en qué figura geométrica se encuentra el punto B para garantizar que BAC sea 90 grados? Triángulo. ¿En un triángulo rectángulo? Yo quiero construir alguna figura que yo sepa que B está en esa figura. ¿Con estas medidas no puedo trazar el rectángulo ahora? Sabiendo la decime, medida ¿cómo? de CA o de AC. ¿Cómo? Sabiendo la medida de AC Sí. y de CJ, podríamos trazar el triángulo, el rectángulo. Bueno, decime cómo, paso a paso, y lo voy haciendo. Ah. ¿Cómo dijiste, Cristina? La medida de AC sería la misma medida de BD, ¿no? Sería la misma medida de De BD, BD. Eso es Sí. seguro, sí. Sí. ¿no? Y ahí trazaríamos, ay, ¿cómo trazar? Bueno, tú decime y yo trazo acá. Fácil de decir. Si usamos la medida AH como un lado del rectángulo, AH no es un lado del rectángulo. no. De hecho, parece que este lado, el ancho del rectángulo, parece más grande que AH. Sí. Yo creo que lo más sencillo es pensar el punto B que estoy buscando, Uh-huh. si hay algún lugar donde yo sé que se encuentra el punto B, algún lugar geométrico. Por ejemplo, si yo supiera la distancia de BA, diría, B está en una circunferencia de centro A y radio esa distancia. Entonces dibujaría esa circunferencia. Pero yo no sé esa distancia. Lo que sí sé es que CA, que yo ya lo tengo, es perpendicular a AB, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué podría trazar acá que yo sé que B está en esa figura? Voy a ser más específico. Hay una recta que yo puedo trazar acá y que yo sé que el punto B está en esa recta. ¿Cuál es esa recta? Una mediatriz. ¿Sí? ¿Mediatriz de qué? La recta perpendicular hacia, ¿Por dónde? ¿por dónde? Sí, porque Por A. ¿Por A? perpendicular hacia A hay muchas, infinitas. Que pase por A. Por A, ¿verdad? Sí. Claro. Y la otra perpendicular a CA, que pase por C. Bueno, bien. ¿Estamos seguros que el punto B está en esta recta? Sí, ¿verdad? Sí, Porque el ángulo este es recto. es Si no, no recto. sería un rectángulo. El punto B está en esta recta. Sí. Bien. Ahora tendríamos que trazar el punto G, ¿no? Para saber. Sí, pero no tengo cómo ubicar G acá. No sé a qué distancia está. Si trazo una circunferencia con centro A que pase por C. Sí, ¿qué radio? ¿Que pase por C? Sí, Centro en A que pase por C. sí, ¿Vos decís ahí que B está ubicaría el acá? punto B, ahí.
Y ahí esta distancia va a quedar la que yo quiero. No, no va a quedar 4 centímetros. Ahí no tiene 4 centímetros. No, no. Trazo una perpendicular acá. Tampoco. Punto de intersección acá. Mido. Debería haber quedado de ¿cuánto? 4. 4. 9,14. No. Tendría Tendríamos que tener radio. que colocar el punto G en la recta que contiene J y H. Sí, pero, a ver, lo voy a poner acá el punto G. ¿Vos decís variable? Ajá. ¿Por acá? Sí. Pero ¿cómo yo sé para que esta distancia Y ahí sea... hacemos G, centro en G con radio 4. No, a ver. Probamos. Entre G y radio 4. Y B estaría en el punto de intersección. Pero tiene que ser perpendicular acá, ¿verdad? Centro A, Tendría que ser centro en A. centro A y radio 4. Pero, ¿cómo ustedes hicieron hoy? Eso ya lo probamos. ¿Ya lo recién. probamos? Bueno, a ver. ¿De qué estoy seguro? De que el punto B está en esta recta. En la Sí. recta que voy a pintar para poder referirme a ella de rosado. El punto B está acá. ¿Dónde más está el punto B? Del punto B yo sé que está a una distancia 4 unidades del punto G, ¿verdad? La distancia de B a G es 4. Entonces la pregunta ahora es la siguiente. ¿Dónde están los puntos de plano que distan 4 unidades de la recta JH? Si yo quiero puntos que estén a 4 unidades de distancia de JH, ¿dónde están? ¿Y no estaría en la recta JH, profe? Los que están en la recta JH están a 0 de distancia de JH, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si yo marco un punto acá, ese punto, su distancia a esta misma recta es 0, porque ya está en la recta. Ah, Yo bueno. quiero que esté a 4 de distancia. ¿Dónde están todos los puntos que están a 4 de distancia de la recta? Con centro en H y radio 4. Pero ahí son los puntos que están a 4 del punto H. Yo no quiero que estén a 4 unidades de H, yo quiero que estén a 4 unidades de la recta JH. En una mediatriz. De ¿Qué JH. mediatriz? ¿Mediatriz de qué? Con una perpendicular a JH. No, una paralela a JH. Ahí va. Una paralela JH a 4 unidades de distancia, ¿verdad? Sí. Entonces veamos, voy a trazar acá una recta perpendicular a JH. Cualquiera. Voy a medir 4 unidades. Voy a marcar este punto de intersección. Eso simplemente para ver que este segmento mide 4. ¿Está bien? Sí. ¿Dónde están los puntos que están a 4 unidades de la recta JH? D es uno de ellos. Y todos los demás están en la recta paralela a JH por D. O sea, acá.
¿Se fue? No, les voy a pedir que cierren el micrófono ahí un poquito, porque hay interferencia. Bien. Tracé esta recta. Cuando quieras intervenir lo abrís, no hay problema. Esta recta está a 4 unidades, todos los puntos de esta recta están a 4 unidades de la recta JH. Voy a ocultar esto que fue una figura auxiliar. Entonces vean, ¿qué tracé acá? Tracé una recta que está a 4 unidades de JH. Cualquier punto que esté en esta recta, su distancia a la recta JH va a ser 4. El punto B que yo estoy buscando está en esta recta, pero también está en esta otra, que es la perpendicular a AC por el punto A. Por lo tanto, el punto que estoy buscando es este punto de intersección. Este punto va a ser nuestro punto B. Observen que este punto cumple las dos condiciones que nosotros le exigimos. Su distancia a la recta JH, ¿cuánto tiene que dar? 4. Ahí dio 4. Voy a ocultar esta recta y voy a trazar solo el segmentito acá. Este es el punto G, ¿verdad? Y esta medida debería ser 4 y es 4. Vean que eso no cambia si yo muevo acá el punto H o si muevo J. Se sigue cumpliendo que B está a 4 unidades de la recta, A está a 2 unidades y C está a 5 unidades. Bien, pero el objetivo es construir, me falta un punto todavía, ¿no? Me falta el punto... El punto D. El punto D. ¿Cómo ubico el punto D? ¿Dónde está el punto D? Y podíamos hacer lo mismo, ¿no? Trazar una paralela a C que pase por B. Paralela a AC por B, bien. Paralela a AC por B. Hecho. Y ahora, Y ahora una perpendicular que pase por C. faltan datos ahí. Una paralela a AB. Faltan datos ahí. A B que pase por C. Faltan datos. En cada oración que ustedes me dicen, le sacan una palabrita que hace falta. Me dijeron paralela a B, hay infinitas. Una paralela con distancia... Ah, no, pero no tenemos la distancia. No, es Una sencillo. paralela Tengo a la B idea, que solo pasa que me por lo C. están diciendo mal. Solo díganmelo completito y ya está. ¿Qué tengo que trazar? Una paralela a B que pase por C. Ahora sí. Paralela a B por C. ¿Ah? Marco la intersección. Y la intersección va a ser D. Este es el punto D que me está faltando. D, ¿verdad? ¿Se llama así? Sí, punto D. Muy bien, entonces tengo el rectángulo, lo voy a construir. A, B, D, C.
Voy a ocultar lo que son figuras auxiliares acá. Y lo que me quedó construido es la figura que tengo en el práctico. Lo que me falta es una perpendicular Que pase por H por D, ¿verdad? Ujú. La intersección aquí abajo. Voy a ocultar esta recta también. Voy a trazar el segmento de I. Este punto se llama I. Bueno, y si mido este segmento, esa va a ser la solución. Tendría que darnos 7 centímetros. Y nos da 7. Y fíjense que eso no depende, si bien las figuras cambian, no depende de la figura siempre que se cumplan estas condiciones básicas, la medida de DI va a ser 7 igual. ¿Se ve eso, no? Entonces no importa si la recta que está abajo es horizontal o no, no importa si el H a qué distancia está del punto J, en todos los casos DI mide 7. Si el ejercicio fuera pedirles esta construcción, tendría que pasar esto, tendría que resistir el arrastre. O sea, yo tendría que poder moverlo y que las propiedades fundamentales ahí, o sea, que esto sea un rectángulo y que los segmentos midan lo que tienen que medir, 2, 4 y 5, debería seguirse cumpliendo. ¿Está bien? Bueno, esto fue una forma de ver que esto mide 7, pero de forma dinámica. Ahora lo voy a mostrar, pero de forma analítica. Voy a deducir que esa medida es 7. Para eso, les voy a sugerir dibujar 2 líneas adicionales ahí. Una paralela a JH por el punto A, la voy a hacer punteada, y una paralela a JH por el punto C. Bueno, esto lo estoy haciendo así porque yo ya resolví el problema antes, se lo estoy contando nada más. Cuando llego a esto es porque me he equivocado antes, he intentado otras cosas por lo general. ¿Está bien? No he sacado de la manga, sí. Ahora lo estoy haciendo así porque ya lo resolví antes. Pero normalmente uno prueba cosas, traza líneas, busca a ver cómo puede probar algo. Y en este caso lo que quiero probar es que la medida de este segmento, del segmento DI, es 7. Ese es el objetivo, ¿verdad? O sea, obtener la medida de este segmento. Para eso, voy a comparar 2 triangulitos ahí que son, a simple vista me parecen que son congruentes. A ver si ustedes se dan cuenta cuáles son esos triángulos. ¿Qué 2 triángulos son congruentes ahí? Quizás falte algún punto, Falten ¿no? puntos. El triángulo DCE, por ejemplo. Este lo voy a llamar E y este se va a llamar F. Y el triángulo ABF. Bueno, vean que CDE y ABF parecen ser congruentes, ¿no? Voy a construir estos 2 triangulitos. Y vean que se parecen mucho. De hecho, son congruentes. ¿Cómo probamos que son congruentes? Bueno,
CD es igual a AB. ¿Por qué? ¿Cómo sé que CD es igual a AB? ¿Cómo sé que son iguales? Porque son dos lados iguales del rectángulo. Porque son el ancho del rectángulo, ¿verdad? Por lo tanto, CD es igual a AB. El ángulo DCE es igual al ángulo BAF, porque es el ángulo que forman dos lados paralelos del rectángulo con dos rectas paralelas que tracé paralelas. Por lo tanto, dos paralelas con otras dos paralelas forman ángulos iguales. Se llama ángulos correspondientes entre paralelas. Entonces, DCE es igual a BAF. Y me falta ver que CE es igual a AF. Como CE es la proyección del segmento CD sobre la recta JH. ¿Sí? Si yo proyecto CD sobre la recta JH, obtengo este JI, ¿verdad? Y JI es igual a CE. Y si proyecto AB, que es igual a CD sobre la recta JH, obtengo HG, que es lo mismo que AF. O sea que tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado iguales. Por el criterio lado, ángulo, lado de congruencia, estos dos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, DE es igual a BF. ¿BF cuánto mide? BF mide 2. BF mide 2 porque todo BG mide 4, pero le quito a H Y H, por y ejemplo. acá mide 2. Por lo tanto, DE mide 2. Pero DE más JC me da todo el segmento de I. Nos da 5 más 2, Por lo 7. tanto, si esto mide 2 y esto mide 5, este también mide 5, 2 más 5, 7. Ahí está la prueba de que todo este segmento mide 7. De vuelta, lo que hice fue trazar estas dos paralelas, identificar que estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, el lado CD, el ángulo DCE y el lado CE. Y luego, bueno, correspondientemente iguales con BA, con BAF y con AF. Y luego, si son congruentes, este otro lado, este otro cateto de ese triángulo DE, se corresponde con BF. Como BF mide 2, DE mide 2, y si DE mide 2, le sumo los 5 que están acá abajo y me da 7. De ahí la prueba de que ese segmento mide 7. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, para terminar por hoy, el ejercicio número 8 plantea lo siguiente. Que construya un cuadrilátero cualquiera. Ahí construí un cuadrilátero cualquiera. Podría haber sido este también, pero después dice que sea convexo, con lo cual este quedaría descartado. Vamos a hacer un cuadrilátero convexo. Vamos a marcar las etiquetas de los puntos acá, A, B, C y D. Y me dice que construya los puntos medios de los lados. Entonces voy a usar la herramienta punto medio acá. Voy a marcar el punto medio de cada uno de los lados.
y que construya el polígono que tiene vértices en esos puntos medios. Entonces vamos a construir el polígono que tiene vértices en esos puntos medios. ¿Me han seguido hasta acá? Sí, profe. Construí un cuadrilátero cualquiera, marqué los puntos medios y construí el polígono que tiene vértices en esos puntos medios. Vean que si varío el cuadrilátero, ¿qué propiedad tiene ese polígono que me quedó ahí en el medio? Ese otro cuadrilátero. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Es cualquier cuadrilátero el que quedó ahí en el medio? Es un cuadrado. ¿Es un cuadrado? Polígono regular. Rombo. ¿Es un rombo? Parece. ¿Sigue pareciendo ahora? Un rectángulo. Un rectángulo ahora. Un rectángulo. ¿Es un rectángulo ese? Queda apareciendo ahora, pues. ¿Sí? Sí. Sí. Un paralelogramo. A ver. Si fuera rectángulo, sus ángulos deberían ser todos rectos, ¿verdad? No son. Si fuera rombo, sus lados deberían ser todos iguales. No son. Entonces la propiedad que tiene es eso que me dijeron ahora por último. Es un paralelogramo, profesor. Es un paralelogramo. Los lados opuestos son paralelos. ¿Sí? Y eso no depende del cuadrilátero, ni siquiera si sea convexo o no. Fíjense que acá no es convexo el cuadrilátero. De todos modos, me quedó determinado por los puntos medios de los lados de ese cuadrilátero un paralelogramo. Paralelogramo de Varignon se llama, ¿no, profe? Exacto. El teorema de Varignon lo que nos dice es que si yo construyo a partir de un cuadrilátero con vértices en sus puntos medios otro cuadrilátero, ese cuadrilátero es un paralelogramo. Pero dice más que eso. Pero antes de ir a lo otro que dice el teorema, les muestro que esto es muy fácil de ver, porque voy a trazar acá una diagonal de este cuadrilátero. La voy a dejar punteado acá esto. Observen el triángulo ADB. ¿Qué es el segmento EH del triángulo ADB? La mitad del triángulo. A ver. El Parecería triángulo EH, el segmento EH. El punto E es punto medio de AB y el punto H es punto medio de AB. ¿Qué es entonces este segmento del triángulo ADB? La mitad del triángulo ABD, profe. ¿Qué me decís que el segmento es la mitad de un triángulo? ¿Cómo es eso? No, profe, perdón, dije mal. Este segmento. Con respecto al triángulo. ¿Qué es del triángulo?
Bueno, Es la base del triángulo. no, la base del triángulo puede ser cualquiera de los lados. Si la base es BD, EH. Es el vértice, profe. Ah, del triángulo. ¿Cómo? No, ¿Claudia? el segmento, ese no es el vértice del triángulo. ¿No me estás diciendo que un segmento es un vértice? No, parecía yo. Estoy intentando. Pero escúchame, Claudia, un segmento no puede ser un vértice. Un vértice es un punto. Un punto, Un segmento es un conjunto de puntos. No, se ve que no recuerdan el concepto de paralela media. Ay, sí. Si ustedes en un triángulo marcan los puntos medios de los lados, por ejemplo acá el punto medio de AB y el punto medio de AD, lo que obtienen es un segmento que es paralelo a la base. Y ese Y segmento mide se llama la paralela. mitad de lo que mide este lado BD. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso está en un material de triángulos. Cuando ustedes vieron el material de triángulos está allí, en la secuencia aquella. EH es la paralela media del triángulo BAD. Ahí no supe expresarme. Yo di sentirme la énfasis. EH entonces es paralelo a BD y mide la mitad que BD. Si yo miro el otro triángulo acá, este segmento GF o FG es paralela media de este otro triángulo. También es paralelo a BD, ¿verdad? Por lo tanto, GF es paralelo a HE. Si yo trazo la otra diagonal, la diagonal AC, considerando la otra diagonal y haciendo lo mismo, me doy cuenta que HG es paralelo a F. Y por lo tanto, la figura que queda determinada es un paralelogramo. Con eso se completa la prueba de esa parte del teorema de Varignón. Lo otro que dice el teorema de Varignón es lo siguiente, que este polígono de Varignón que tenemos acá, el polígono ese que es un paralelogramo, su área el área de ese polígono, ¿cómo es con respecto al área del polígono ABCD? Es la mitad del área del otro polígono. A ver si consigo, vamos a marcar el otro polígono, el ADCB, el grande. Comparemos las áreas. La del paralelogramo al medio, al centro, y el polígono que le da origen. ¿Qué relación Casi hay? el doble. La mitad. Es el doble o el más chico es la mitad del otro. Ujú. El paralelogramo de Varignón es la mitad, tiene la mitad del área del polígono que le dio origen. Siempre que sea un polígono convexo, ¿no? Ahí sí es necesario que sea convexo, ¿o no? No. Sigue valiendo cuando no es convexo, ¿lo ven? Bien. La demostración de este teorema, yo ya les conté acá cómo es la primera parte, pero yo publiqué un video con toda la demostración y me parece que está bien clara. ¿Ah? Está en la página del curso. La demostración del teorema de Varignón. Sí, yo lo estuve mirando, profesor. Bien.
Bueno, con esto voy encerrando por hoy. Si no hay ninguna pregunta. Profe, Sí. usted dijo que iba a abrir un foro para subir el ejercicio 4. ¿Recuerda? Ah, sí, profe, usted pidió para subir el ejercicio, pero yo no pude subir porque no sé dónde iba a subir. Ah, sí, está acá. Que lo teníamos que hacer en GeoGebra. Bien, lo voy a publicar al foro. ¿Está? Me había olvidado. Gracias. Gracias, Bueno, profe. quedamos así. Yo voy a, además de subir ese foro, hay que terminar este práctico. Yo voy a ¿Dónde queda agregar la algunos. grabación? ¿Dónde queda la grabación de hoy? La voy a subir también al curso CREA. ¿Está? Y voy a agregar algunos problemitas más para ir repasando y trabajando las cosas que nosotros vimos en geometría para que ustedes puedan ir preparándose para el parcial. Así que de aquí en más, no sé si va a haber algo nuevo o va a haber más bien problemitas que tengan que ver con los contenidos que estuvimos viendo hasta ahora, que son bastantes. ¿Tá? Ustedes repasen, estudien, vean esta pregunta que hice ahora, por ejemplo, de la paralela media, era algo que ustedes tenían que tener más o menos claro. El tema de los lugares geométricos, cuando decimos, por ejemplo, cuáles son los puntos del plano que están a 10 unidades de una recta. Bueno, es una paralela a esa recta a 10 unidades, por ejemplo. ¿Tá? Esos lugares geométricos. Bueno, pero de aquí hasta el parcial vamos a ir repasando y haciendo actividades que sean de repaso de todas estas cosas que vimos. ¿De acuerdo? Bueno, que pasen bien. Chao, Nos profe. vemos. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Profe, la próxima, ¿será que podía decirme uno de los ejercicios del cuestionario de polígonos, el que dice polígonos convexos? ¿El que pide cuántos polígonos convexos hay en la figura es ese? Porque yo encuentro 5. Sí, porque yo encuentro 5. Quería saber qué otro es polígono convexo Bueno, vamos a verlo de las ahora. figuras. Vamos a verlo Así ahora. sí, también me pasó eso. Bien, si lo veo ahora no sé. Bien, voy a presentar pantalla de nuevo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, se escucha. Creo que se escucha. Porque pude presentar pantalla y me sacó de la reunión. Voy a ir al práctico, a la evaluación, al cuestionario. El de polígonos me dijiste, ¿no? Sí, profe. Polígonos. ¿Es este? ¿El 5 o el 6? El 5, profe. ¿Cuántas de las siguientes figuras son polígonos convexos? Bien, veamos.
¿Esta cruz azul es un polígono? No, profe. ¿No? ¿Por qué no? Polígono irregular. Si... Bueno, ¿es polígono entonces? Es polígono, ¿verdad? Lo que no es convexo. Para que sea convexo, cualquier segmento que tenga extremos en puntos de ese polígono está totalmente contenido dentro del polígono. Sin embargo, si yo acá trazara un segmento que va desde, por ejemplo, un vértice de la cruz a este otro, ese segmento queda fuera de la cruz. Por lo tanto, no es convexo. Por tanto, no cumple con lo que Ese no pide. es convexo. Sí, ¿Cuáles son convexos? Este rombo verde que aparece por acá. es un convexo. El triángulo. Acá tengo 1. Acá con este pentágono tengo 2. El hexágono. Acá tengo 3 con el triángulo, El hexágono. 4 con el hexágono y 5 con este trapecio que anda por acá. Trapecio. Tienen razón ustedes, son 5. Por eso son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay una figura convexa, pero que no es polígono. ¿Cuál es? El corazón. Hay una figura que está ahí también que es convexa, pero que no es polígono. Pero la circunferencia. El círculo, ¿verdad? El rombo. El círculo es convexo, pero no es polígono. Sí, Por lo tanto, ¿cuántas de las siguientes figuras son polígonos convexos? La respuesta es 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vamos a ver en la configuración acá de... Marcamos, yo marqué 5 y aparecía después que era más de 5. Que eran más de 5. Sí, está mal la respuesta correcta acá. Debería estar marcado... ¿Ustedes están viendo esto? Sí. Sí. Está Debería marcado estar. como respuesta correcta más de 5. Debería ser 5. 5. Bueno, arreglé acá, pero la corrección no es automática, así que voy a tener que revisar las pruebas y darle el puntaje Profe, manual. ya que está en ese de polígonos, Sí, Sí, por favor, ¿me puede profe. explicar el 1 también? el 1. Bien. Bueno, antes de pasar al 1, con el anterior, hice la corrección acá, pero esa corrección no es automática. Voy a tener que revisar las pruebas de ustedes y hacer la corrección cuando corresponda, ¿está? Si ustedes ven que eso no se corrige, me vuelven a avisar. Ahora vamos al 1. Dado el segmento AB de longitud 2, voy a ir haciéndolo acá en GeoGebra. Construyo un segmento AB de longitud 2. Segmento de longitud dada acá. 2. Trace la poligonal ABCD, sabiendo que la distancia que hay de A a B es la misma que hay de B a C. Bueno, así que el punto C está a 2 unidades de B, ¿verdad? Está en una circunferencia de centro B y radio 2. Así que el punto C es un punto en esta circunferencia. Y acá voy a trazar este otro segmento. ¿Está bien?
Voy a ocultar la circunferencia. Entonces tengo esto. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. La poligonal ABC, C está a 2 unidades de B. ¿Por qué? Porque la distancia AB es la misma que BC. Y la distancia CD también es la misma. Entonces, otra vez, circunferencia, centro en C ahora, radio 2, y el punto D está en esta circunferencia. Vamos a trazar el segmento CD. Voy a ocultar la circunferencia. Entonces vean esto. Acá está mi poligonal. Cualquiera de estos es una poligonal como la que me dicen ahí. ¿Está bien? Y luego dice que ABC mide 120 grados. O sea que no es cualquiera de estos. ABC tiene que medir 120 grados. Vamos a construir un ángulo de 120 grados acá. A, B y 120 grados puede ser en sentido antihorario o puede ser en sentido horario. Voy a construir otro en sentido horario. Entonces tengo que el punto C o es este otro. Perdón. Acá está el ángulo. Retiro lo que dije. Acá me di un ángulo de 120 y acá me di un ángulo de 120. Voy a borrar el punto C y el punto D porque me apuré en hacerlos. Había que haber mirado este dato todavía, lo del ángulo, ¿no? Entonces tengo que el ángulo ABC es 120 grados. El punto C va a estar en esta semirrecta o en esta otra. Pero la distancia del punto C al punto B es la misma que A a B, o sea, 2. Ahora sí voy a hacer la circunferencia de centro en B y radio 2. Bueno, de hecho justo coincide acá con los puntitos que están marcados. Estos puntos van a ser el punto C sub 1, porque es una de las posibilidades para C, y la otra posibilidad es esta. C sub 2. Voy a ocultar esta circunferencia. Voy a ocultar esta semirrecta y esta también. Y voy a trazar los segmentos acá, BC1 y BC2. Fíjense que dice después que el ángulo BCD mide 100 grados. Así que BCD mide 100. Una vez más, voy a construir un ángulo de 100. Hoy fue de 120, ahora es de 100. Puede ser en sentido antihorario o en sentido horario. O sea, hay dos formas de construir un BCD de 100 grados. Para este punto D que tengo por acá, lo voy a llamar D1, D sub 1, y este es D sub 2. Construyo los segmentitos estos, C de 1 y C de 2, pero también podría haber hecho con esto usando el C1, pero también puedo hacerlo usando el C2.
Yo sé que BCD mide 100, ¿verdad? Entonces otra vez acá, BC ángulo 100, tengo esta posibilidad, y BC ángulo 100 en sentido horario, tengo esta otra posibilidad. Este va a ser D sub 3. Y este va a ser D sub 4. Voy a construir los segmentos. Voy a ocultar estos ángulos para que se vea mejor la figura. Bueno, vean ustedes. Ahí tengo, en definitiva, las poligonales que puedo hacer de esa forma. Tengo ABC1 de 1, ABC1 de 2, ABC2 de 3 o ABC2 de 4. Son las 4 posibilidades que tengo de construir poligonales usando en estas condiciones. ¿Era esa la duda? Sí, puede poner de nuevo que voy a sacar una captura de lo que se realizó. Ay, mira.